La lectura bíblica está en Hebreos capítulo 3. Voy a leer el capítulo 3 del 1 al 19, todo el capítulo. La palabra de Dios dice: Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esta casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. En ocasiones, cuando uno viaja o andamos en otra ciudad, es muy fácil perderse en el camino. Recuerdo que hace años viajaba con Kenia y mis hijos, iba manejando en el trayecto de Morelia a Tampico, y recuerdo que en algún lugar del camino, y lo tengo muy presente, en lugar de continuar derecho hacia la población de Celaya, me desvié del camino, casi sin darme cuenta, y tomé una desviación a la derecha y comencé a dirigirme hacia otra población que, por cierto, como entre montañosa, llamada Apaseo el Alto. Y a medida que avanzaba, algo me decía que estaba perdido, no era el camino que yo debía haber tomado, hasta que me di cuenta ya tiempo después y me regresé, tuve que hacer un regreso. Y nunca olvidé esa experiencia porque realmente experimenté lo que significa estar perdido. Bueno, el libro de Hebreos nos enseña que, como ya lo hemos platicado antes, que la vida es como un camino en este mundo. Que la vida es como una jornada en la que cada día vamos avanzando, pasando por tiempos diferentes en cada etapa del camino. En este capítulo 3 de Hebreos, nuestro texto hoy, vamos a ver que también está este concepto de la vida, pero se amplía aún más acerca de este caminar en la vida, porque en esta carta, y no solo en este pasaje del capítulo 3, sino en toda la Biblia, nos dice que nuestra vida en este mundo es comparable con caminar en un desierto. Pero atención, un desierto es un lugar donde es posible perder el camino, donde es posible perderse, perder el rumbo, y esto es lo que vamos a ver hoy en Hebreos capítulo 3. Vamos a ver hoy tres cosas. Número 1, el camino en el desierto. Número 2, los peligros del desierto. Y número 3, cómo podemos caminar bien en este desierto. Primero, el camino en el desierto. Cuando leemos aquí en el capítulo 3 de Hebreos, nota bien que en este capítulo la Biblia aquí hace mucha referencia y compara nuestra vida de fe
con la experiencia que tuvo el pueblo de Israel, narrada en el Antiguo Testamento, cuando ellos salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y este trayecto que hizo el pueblo de Israel fue nada más y nada menos que en un desierto. Nota aquí en Hebreos 3 que primero Moisés es mencionado, quien fue quien lo sacó de la esclavitud de Egipto. En el versículo 5 dice: Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Y luego, en el versículo 16, dice que Moisés fue quien los condujo por este desierto hacia la tierra prometida, dice el 16. Ahora bien, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y luego en el versículo 8 también se nos dice que el pueblo de Israel fue probado en un desierto, porque en un momento ellos se quejaron contra Dios. Y dice el versículo 8, en aquel día de prueba en el desierto. Lo que estamos leyendo aquí es cómo el autor de Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos está contando la historia cuando Dios los llevó por el desierto después de estar muchos años siendo esclavos de Egipto. La historia de la Biblia dice que después de la esclavitud en Egipto fueron salvados por Dios y fueron llevados al desierto. Por cierto, no fueron llevados por Dios por la península de Sinaí por una ruta comercial que había en ese tiempo, sino que fueron llevados por Dios por el desierto. Es aquí cuando podemos ver que caminar con Dios en este mundo, y es lo que hace el texto de Hebreos, esa comparación, caminar con Dios en este mundo es como caminar en un desierto. Piensa esto, ¿cómo es un desierto? Un desierto es un lugar salvaje, un desierto es un lugar peligroso, un desierto, transitar por un desierto trae muchas dificultades, es un lugar donde no hay comida, donde no hay agua, donde hay animales salvajes. En el desierto hay un sol muy fuerte que nos causa mucha fatiga, agotamiento, hasta la muerte. Pero Dios puso a Israel, al pueblo de Israel, en el desierto como para que después de ser esclavos de Egipto, ahora en ese desierto aprendieran a confiar y a depender de Dios. Es por eso que la Biblia en muchas partes compara este mundo, la vida en este mundo, con un desierto, por el que estamos caminando ahora los creyentes en Dios, tal como lo señala aquí el Nuevo Testamento. La vida es un desierto. En este mundo, como en un desierto, también vamos a pasar dificultades. Qué interesante que la Biblia compare este mundo con un desierto. Te pongo otros dos ejemplos. Cuando comienza el Nuevo Testamento en la Biblia, es muy significativo que pone a Juan el Bautista precisamente predicando en medio de un desierto. En Marcos capítulo 1, en el versículo 4, dice: Así se presentó Juan bautizando por el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. También cuando leemos en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban de las promesas de Dios que iba a anticipar el futuro, mira cómo en Isaías 35, 1 y 2 se refiere también a este mundo como un desierto. Dice: se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán, florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Mira esta promesa de Dios. Aquí dice que un día en el futuro florecerá este desierto. De modo que lo que estamos viendo aquí es que Hebreos compara la vida como caminar por el desierto. Pero pon mucha atención. En esta historia citada de Moisés y del pueblo en el desierto, muchos se apartaron, muchos se perdieron en el camino porque el desierto es un lugar peligroso. Y es lo que vamos a ver en el punto 2.
Mira lo que sigue. En segundo lugar, vemos los peligros del desierto. El énfasis del capítulo 3 de Hebreos es muy especial y quiere que veamos o que tengamos cuidado de los peligros del desierto, que es vivir en este mundo. Ya te dije que un desierto es un lugar peligroso. Vivir en este mundo también tiene sus peligros, sobre todo peligros acerca de la fe o acerca de que tienen que ver con el carácter espiritual de las personas. En los versículos 7 al 11, esta parte de Hebreos 3 hace una referencia al Salmo 95. Cita el Salmo 95. Y aquí podemos ver tres peligros en el camino en el desierto. Uno, que en el camino en este desierto endurezcamos nuestro corazón y nos rebelemos contra Dios. Eso lo dice en el versículo 7 al 9 y te lo dice también a ti, dice el versículo 7 al 9. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Nota aquí que lo que está diciendo que esto sucedió con mucha gente del pueblo de Israel cuando iban caminando por el desierto. Muchos endurecieron su corazón ante Dios. Este relato se encuentra en Éxodo capítulo 17. En un momento del camino no había agua. Los israelitas se comenzaron a quejar. Le reclamaron a Dios, le exigieron, danos agua para beber y cosas como, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y luego también casi al final del camino en el desierto volvió a pasar lo mismo. Hubo otra escasez de agua y el pueblo de nuevo se quejó contra Dios. Y esto está también relatado en Números 20. Y los mismos reclamos, las quejas. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mira, la historia de los 40 años que el pueblo de Israel viajó por el desierto está llena de malos ejemplos de incredulidad, de infidelidad a Dios, de quejas contra Dios. Y esto nos está mostrando que tengamos cuidado de que no actuemos igual que jóvenes y viejos lo hicieron en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Número 2. El segundo peligro que también cita aquí el texto es que nos apartemos del camino y nos perdamos. Dice el versículo 10. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Nota aquí que como un resultado de la queja contra Dios, de la falta de fe, viene el peligro de apartarnos y perdernos en el camino. Esto también fue muy evidente cuando en un momento, casi al final del camino, está en Números 14, el pueblo ya no quería entrar en la tierra prometida y otra vez vino la queja, vino la murmuración y empezaron a decir, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y así la historia. Dice esta historia que Dios se enojó con ellos y durante 40 años anduvieron toda esa generación errantes y se perdieron en el camino, en el desierto. Así como yo me perdí en camino a Tampico, tengamos cuidado de perder el camino de la vida de nuestra fe. Y número 3, un tercero y último peligro es que, dice aquí, no entremos en el reposo de Dios. Cada cosa, una cosa lleva a la otra. Nota, primero hubo incredulidad o falta de fe. Luego perdieron el camino, el rumbo correcto. Y al final dice Dios, jamás entrarán en mi reposo, versículo 11. ¿Qué significa esto? Recuerda que al final del camino, por el desierto, para el pueblo de Israel estaba la tierra prometida. Era una tierra que Dios les había prometido y Dios les decía que iba a ser una tierra de descanso. Una tierra donde iba a fluir leche y miel, donde iban a tener descanso después de los muchos trabajos que habían tenido en Egipto como esclavos.
También se refería a que ya iban a dejar de ser nómadas, errantes, y ya estarían descansando en su tierra. Pero atención aquí, ya te he dicho que estas cosas también se refieren a nosotros, no solamente para el pueblo de Israel, como se relata en el Antiguo Testamento, sino que este descanso también es prometido por Dios para ti y para mí. ¿Qué clase de descanso es este? Bueno, este es un descanso espiritual. Pero esta clase de descanso no se va a explicar aquí en este capítulo 3, sino hasta el capítulo 4. La palabra descanso tiene un significado espiritual mucho más profundo que un descanso físico solamente, pero esto lo vamos a ver con detenimiento en el próximo capítulo 4, el próximo domingo. Pero el punto aquí es, qué tristeza que cuando en el camino, en el desierto, mucha gente del pueblo de Dios no encontró descanso. Y tú y yo también podamos tener ese riesgo de no entender ni disfrutar este descanso prometido por nuestro Dios. Número 3. Finalmente, podemos hacer la pregunta, ¿cómo podemos caminar bien? ¿Cómo puedo caminar bien en medio de este desierto que es este mundo? ¿Cómo podemos tener un buen mapa, una brújula para caminar bien y no perdernos en el camino? Mira cómo desde el comienzo, en el capítulo 3, desde el inicio, en el versículo 1 en adelante, hasta el versículo 6, se nos responde esta pregunta. ¿Cómo caminar bien? Nota que dice, desde el versículo 1, consideren a Jesús. Versículo 3, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Versículo 6, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? La respuesta para caminar bien en este mundo es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, siempre. Fijando nuestra mirada en Él, de manera espiritual. Por eso lo dice aquí, consideren a Jesús. Tomen en cuenta a Jesús en su caminar en este mundo, en su vida. Nota también que aquí al principio de este capítulo 3 se compara a Jesús con Moisés, porque dice que así como Moisés dirigió al pueblo de Israel y lo sacó de la esclavitud de Egipto hacia la libertad, dice, de la misma manera, Jesús nos saca de la esclavitud del pecado, de la muerte, de la oscuridad, y nos guía hacia la libertad de la salvación de los hijos de Dios. Pero dice aquí también que Jesús es mayor que Moisés. Jesús es más grande que Moisés, y lo es. Y piensa esto, si Jesús es más grande que Moisés, entonces, ¿cuánto más debemos estar atentos, muy atentos al Señor Jesús para no perdernos en este camino de la vida? Y aquí la exhortación es, no te pierdas en el camino. Por eso en el versículo 12 dice, cuídense hermanos, anímense, dice el versículo 13 también, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo puedo estar seguro que no me perderé en el camino? Porque Jesús ya caminó por este desierto. Y Jesús vivió y murió por ti en la cruz para librarte de perderte en el camino. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dice el Evangelio en Mateo 4, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y otra vez, nota el tema del desierto. Fue lo primero que sucedió con Jesús. Cuando inicia su ministerio, fue llevado al desierto. Y ahí en el desierto estuvo 40 días. Y el tentador se acercó a él y el tentador intentó apartar a Jesús del camino que Dios su Padre Celestial le había señalado, pero Jesús resistió la tentación. Y por eso también leemos en el capítulo 4 de Hebreos, en versículo 15, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, el Señor Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Jesús resistió y fue fiel a Dios. Y Jesús fue fiel a Dios hasta la muerte y te ha dado la seguridad por su vida y por su muerte de que nada ni nadie podrá apartarte del amor de Dios. ¿Quieres caminar bien en este mundo? No dejes de ver a Jesús. Pon siempre tus ojos en Él y estarás seguro. Mantendrás bien el rumbo. Nunca te perderás en el camino. ¿Lo crees así? Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios y Señor, ahora que leo aquí en esta carta a los hebreos que la vida en este mundo es como caminar en un desierto, te pedimos que nos ayudes a caminar bien, que no nos perdamos en este camino, Señor, que no te perdamos a ti, nuestro Salvador. Gracias por Jesucristo, quien nos amó y nos libró de perdernos, de extraviarnos como ovejas perdidas. Permite que nuestra mirada siempre esté fija en Él, en Jesús, siempre, Señor. Y te damos gracias por acompañarnos en este camino de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.